Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos que nos has dado esta oportunidad, que nos has encaminado a esto que vamos a compartir. Invocamos tu nombre para que tú nos des luz de tu palabra, tanto del pasaje que leemos como de aquellos otros paralelos con el que está conectado, que podamos entender tu economía, tus previsiones, para que podamos ubicarnos en el tiempo dentro de tu voluntad perfecta. Amén. Y entender las cosas de una manera más amplia. Amén. Según tu palabra. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Un pasaje que aparece como la base de otros pasajes en la Biblia es precisamente el Cántico de Moisés. Y para ver que eso no es una cosa anticuaria, voy a empezar leyendo el Cántico de Moisés o acerca de él en Apocalipsis. Cómo este cántico estaría en la boca de los vencedores en Apocalipsis, del tiempo del fin, tendrían que ver con este cántico. Así que cuando lo estudiamos, no estamos viendo solo cosas anticuarias, antiguas. En Apocalipsis 15, dice los versículos 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, estos son los vencedores del fin. Este mar de vidrio con fuego representa como ese lavacro. Por ejemplo, fíjese, los antidiluvianos perecieron en el diluvio, pero los vencedores pasaron al otro lado de las aguas del juicio, en el arca. Y Pedro dice que eso es figura del bautismo en Cristo. Luego los israelitas también tuvieron que pasar a través del Mar Rojo en el tiempo de Moisés y fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? Y el Señor Jesús también habla de un bautismo que no solo es el bautismo en agua, también habla del bautismo en Cristo, también habla del bautismo del Espíritu Santo y también habla del bautismo de fuego. Y el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Era el bautismo de ser perseguido a muerte. Y ahora vemos los vencedores en pie sobre este mar de vidrio y fuego que se corresponde con el diluvio, con el mar rojo, con el bautismo de fuego del Señor. ¿Ven? Es una figura. Y entonces dice aquí de estos vencedores, como lo dice también en otra parte Jesús, dice, y Pablo lo dice, Jesús dice así: yo he vencido al mundo, confiad en mí. O sea que el Señor venció al mundo. Y luego dice en Gálatas de que también nosotros somos librados, crucificados al mundo y el mundo a nosotros, y somos librados del presente siglo malo. O sea, del mundo. Pero ahora el estado superior del mundo, vamos a decir, la madurez de la cizaña, va a ser el gobierno global del anticristo. Y aquí está diciendo que los vencedores del fin, miren lo que van a vencer, a la bestia. Por eso dice, ¿quiénes estaban en pie allí? A los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, que es la abominación desoladora, y su marca. Hay que alcanzar la victoria sobre la marca y el número de su nombre. O sea, nosotros debemos vencer todas estas cosas. Y dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
Y antes de pasar al verso 3, donde habla el cántico de Moisés, quiero mostrarles un paralelo en segunda de Pedro. Vamos allí a Pedro, porque son palabras semejantes, palabras que concuerdan una con la otra. Después de la epístola de Santiago viene la de Pedro. Entonces, un minutico aquí. En la primera de Pedro, voy a leerlo desde el verso 6, del primer capítulo, de la primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer desde el verso 6, incluso hay una frase que dice al final del 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, hay una salvación que ya tenemos en el Espíritu, una salvación que se está dando en nuestra alma a lo largo de nuestra vida, como lo dice en Filipenses, y una salvación que se nos traerá cuando sea Jesucristo manifestado, que es la que se refiere a nuestro cuerpo. Entonces la Biblia habla de ser a salvo, de ocuparnos de la salvación y que somos salvos. Y las tres partes son verdaderas. Somos salvos ya en el Espíritu, porque eso se refiere a lo que Jesús dijo y después los apóstoles. El Señor Jesús dijo así: el que oye mi palabra y cree, ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. O sea que hay una salvación que ya tenemos. Y por eso San Juan, en la primera epístola, en el capítulo 5, él dice así: os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis, hay que seguir creyendo. Entonces ahí ya nos dice, como lo había dicho Jesús, que ya pasamos de muerte a vida, que ya tenemos al Hijo, que tenemos vida eterna, de que el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna. Entonces ese es un aspecto, es la salvación que ya tenemos, y por eso sois salvos, no por obras, ¿no?, sino por creer en Él. Ya somos salvos en el Espíritu. Ese es un primer aspecto de la salvación. Ya tenemos la vida divina, tenemos al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero ahora esa vida tiene que circular como circula el río, desde el Santísimo al Santo, pasar a nuestra alma y pasar a nuestro cuerpo, que el templo somos nosotros. Entonces, en Filipenses dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, esa es la aplicación de la salvación que tenemos en el Espíritu a nuestra vida cotidiana, a nuestra alma durante toda la vida, incluso vivificando el cuerpo mortal. Y esa es una salvación en la cual nos ocupamos. ¿Ve? Es una salvación en la cual crecemos. Y luego habla de la salvación del cuerpo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y esa salvación futura es de la que está hablando aquí Pedro, primera de Pedro, dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, eso es en la resurrección de nuestra carne. Y también se habla en el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Y dice que los profetas indagaron acerca de esta salvación, ¿verdad?, la cual tiene una parte, la de los sufrimientos, y otra la de las glorias, que incluye el reino. Entonces dice el 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, como se le dijo a Daniel, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Y el 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo fuere manifestado, sea manifestado. O sea que hay una gracia que ya tenemos, ya fuimos perdonados, limpiados, ya fuimos regenerados, pero ahora eso lo vamos aplicando, como dice Jesús, con paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, vamos aplicando lo que se nos dio, lo que tenemos, el Espíritu, la gracia, la vamos aplicando en nuestra alma. Y dice, la salvación del alma es un proceso, porque no se refiere solo que el alma no se hubiera al infierno, porque no solo tenemos que ser salvados del infierno, tenemos que ser salvados de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestro egoísmo, de nuestros malos hábitos, en fin. Entonces ese es un proceso, y por eso ya no habla solo de fe, sino de paciencia. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Pero también habla de una salvación que se nos va a traer cuando el Señor venga y que se manifestará en el futuro, que es la de nuestros cuerpos. Por eso dice, será salvo. Entonces somos salvos en el Espíritu, estamos siendo salvos en el alma y seremos salvos en el cuerpo. ¿Ve? Entonces eso muestra de que la salvación implica algo también futuro. Y también cuando habla, la parte que habla en Gálatas de ser libres, no solo del pecado y del infierno, sino, como lo dice en Gálatas, tanto al principio como al fin, que lo mencionamos, pero es bueno verlo escrito en Gálatas, al inicio y al final de Gálatas, aparece el aspecto del mundo. Entonces, Gálatas capítulo 1, dice de Cristo en el verso 4, terminando el 3, termina con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual así se dio a sí mismo por nuestros pecados. A veces pensamos que es solo eso, para perdonarnos, pero él agrega más, para librarnos del presente siglo malo. O sea, no solo murió por nuestros pecados, sino también para librarnos del presente siglo malo. Es otro aspecto de la muerte de Cristo. Y el presente siglo malo es el mundo. Entonces, al final de Gálatas, en el último capítulo, en el 6, dice en el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. O sea que la cruz no solamente crucificó a Cristo por mis pecados, sino que también me crucificó a mí para librarme del mundo, y también crucificó al mundo para que ya no tenga yo nada en el mundo. Exactamente. Entonces dice así, lejos esté de mí gloriarme, sino en esto sí me voy a gloriar, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. O sea, yo ya no puedo contar con el mundo ni esperar nada del mundo. Y yo también le fui crucificado al mundo. Ahora el mundo no puede contar conmigo. Ya me compró Jesucristo, yo soy de él, soy para él. No tengo nada que hacer en el mundo sino sacar a la gente del mundo, que vengan al Señor. ¿Ve? Entonces fíjate que la cruz también tiene que ver con el mundo, y dice, librado del siglo, ¿ven? Como lo decía al inicio, ¿no? Del presente siglo malo. Entonces el mundo ha tenido, la historia del mundo, todas sus bestias una detrás de otra hasta llegar a la final. Y llegamos ahí a Apocalipsis 15, donde estábamos. Y dice en el 15:2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, ¿verdad? Entonces habíamos visto ese verso para compararlo con lo que dice Pedro, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahí juntitos los dos. Vamos a tener ahí Pedro y vamos a tener también Apocalipsis, que es Juan.
Entonces vuelvo y leo el verso 2 de Apocalipsis 2, 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. Jesús habla de la victoria sobre el mundo. Dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Y entonces ahora mire lo que está en el mundo y mire también lo que incluye nuestra victoria. Lo que incluye la victoria, dice, habían alcanzado la victoria sobre la bestia. O sea, debemos entender que debemos vencer también a la bestia, y lo hemos vencido en Cristo. Mientras estemos en Cristo, estamos en la victoria. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Confiad en mí, o sea, por medio de la fe en el Señor, vencemos al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe en el Señor Jesús. Amén. Entonces ahora dice así, habían alcanzado la victoria sobre la bestia, un aspecto, y su imagen, que es la abominación desoladora, es otro aspecto que hay que vencer también, y su marca, otro aspecto, hay que vencer la marca, y el número de su nombre, hay que vencer el número del nombre del anticristo, porque hay que identificarlo por su número, porque su nombre da el número 666. Entonces tenemos que, los vencedores tienen estas cosas que vencer también, y que se vencen en Cristo. Pero viene lo del cántico de Moisés. ¿Cuál es el tercer por acá? Dice que ellos están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Marquemos ahí porque volveremos, pero volviendo a Pedro, mire lo del mar de vidrio y mire lo de las arpas de Dios, con todo lo que significa esa victoria, en lo cual, o sea, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, la de ser a salvo, cuando seamos glorificados, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Aquí Pedro parece como más liberal que Pablo. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entre en el reino. Es necesario. Pablo, mire la manera de confirmar Pablo a la iglesia. Le decía, es necesario. O sea, ustedes no se duerman en los laureles. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora, Pedro es un poco más, no es tan estricto, ¿no? Y dice, si es necesario. Parece que sí es necesario, ¿no? Bueno, el Señor sabe. Entonces dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está el mar de vidrio y fuego. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí están las arpas de Dios. ¿Ve? Ellos estaban en pie sobre el mar de vidrio, o sea, habiendo pasado estas pruebas, pero fueron hallados en alabanza, o sea, con las arpas de Dios. ¿Se da cuenta? Pero entonces, ahora sí volvamos a Apocalipsis 15, donde vemos lo mismo que dice Pedro con otras palabras, pero la misma cosa, ¿no? Los que habían alcanzado la victoria, ¿verdad? Mar de vidrio y fuego, ahí están las pruebas, pero en pie, quedaron en pie al pasar todas las pruebas. Y luego dice sobre la bestia, la imagen, la marca, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, vuestra fe hallada en alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las arpas de Dios. Qué interesante, hermano, seguir cantando, adorando y proclamando al Señor en la fe. Pero ahora nos llega y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. O sea que aquí aparecen dos cánticos
en la boca de los vencedores del fin, de los vencedores del anticristo, de la bestia, de la imagen, de la marca, del número. Aparecen dos cánticos. Y yo le decía, ¿por qué no aparece solo el cántico del Cordero? Ustedes recuerdan que cuando el Señor celebró la Pascua, ellos cantaron un cántico. Cuando celebró la cena del Señor, es el cántico que proclama la obra del Señor. Pero uno pensaría, pues, ¿no es suficiente cantar el cántico del Cordero? ¿Por qué aparece también el cántico de Moisés en la boca de los vencedores del fin? Uno pensaría, bueno, el cántico de Moisés sería para el pasado y el del Cordero es el de hoy. Pero no, el Señor también puso en la boca de los vencedores del fin el cántico del Cordero. Y ese cántico del Cordero es el Deuteronomio 32. ¿Sí? Y es el que les estaba diciendo que está dividido en 3 partes, donde está toda la historia de Israel y donde cuenta también del pueblo que Dios salvaría para provocar a celos a Israel, porque Israel le provocó a celos a Dios. Así que la historia de la iglesia también está en el cántico de Moisés. Y lo que dice ese cántico de Moisés se vuelve a repetir en los Salmos, se vuelve a repetir en Oseas, en Isaías, y hasta en Pablo, en Romanos y todo. Pablo lo cita. O sea que es un tema que aparece desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis, pasando por libros importantísimos, como los Salmos, como los profetas, tanto los menores como mayores, Oseas, Isaías, inclusive en las epístolas de Pablo, nada menos que en Romanos. Y termina de ser mencionado en Apocalipsis. O sea que no es algo que uno lo puede quitar. Hay que entender que ese cántico se lo enseñó Dios a un pueblo que lo cantaba para que le fuera testimonio de parte de Dios a ellos, donde todo lo que iba a ser la historia, comenzando la primera escena del cántico, que es el noviazgo de Israel con el Señor, y luego la traición del pueblo, provocando a celos a su Señor. Entonces el Señor, enojándose y diciendo cosas muy serias a Israel, y que así como ellos lo habían provocado a celos con otros dioses, Dios los iba a provocar a ellos a celos con otro pueblo, que no era pueblo. Y decidió Dios tomar un pueblo de los gentiles, y como dijo Jesús, el reino de Dios será quitado de este pueblo y será dado a otro pueblo que rinda los frutos de él, y esa es la iglesia. Y eso está ahí en la mitad del cántico de Moisés. Pero hay algunos hermanos en Cristo, dentro del catolicismo y aún dentro de ciertos sectores del protestantismo, que piensan en la llamada teología de la sustitución. Es decir, como si la sustitución fuera absoluta y no solo parcial. La sustitución de Israel. Jesús dijo, el reino de Dios será quitado de este pueblo, porque él está basándose en el cántico de Moisés, de lo cual repite Oseas, de lo cual repite Isaías. Y Jesús también lo dice, pero él no dice que es para siempre. Y en el cántico de Moisés, la última escena es el retorno de Dios a Israel, como lo explica Pablo en Romanos 11. Ve la readmisión, la reinserción de Israel. Solo que hay un tiempo intermedio de los gentiles, de lo cual habla las 70 semanas de Daniel y de lo cual habla Lucas, o sea, el Señor Jesús, y lo registra Lucas, y lo prevé Oseas. Entonces, en esa visión general, Dios cuenta toda la historia, desde que eran novios, luego el problema, y luego viene el retorno de Israel. Hermanos, perdónenme que les cuente esta anécdota, pero el Señor me llamó la atención en ese aspecto, porque una vez piensa sobre la iglesia, como si Israel no tuviera nada que ver con la iglesia, cuando la iglesia empezó en Jerusalén y termina en Jerusalén. Y tenemos que entender el misterio de Israel.
¿eh? Y a veces no lo tenemos en cuenta. Y hay cantidad de versículos en la Biblia. Una vez nos demoramos un retiro de 3 días solamente estudiando ese tema con los hermanos en Petrópolis. Y esas grabaciones usted las puede encontrar ahí en Tesoros Cristianos, los audios. 3 días. Casi solo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo ese solo tema. La cantidad que le dedica Dios de páginas a ese tema en la Biblia, porque es la conclusión y es cuando el Señor toma los que son ovejas de rediles diferentes y los reúne en el solo rebaño de un solo pastor que es Él. Jesús le dijo a ellos, a los israelitas, tengo también otras ovejas que no son de este redil, y a estas también las debo traer. Y habrá, esa es la parte final. Primero Dios tenía a Israel, pero Dios sabía que también había otras ovejas que no eran de Israel, y esas también las tenía que traer el Señor, y luego tenía que juntar los distintos rediles en un solo rebaño. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, esa parte final del Cántico de Moisés, que es cuando el Señor se vuelve a Israel y ahí dice por qué y cómo, y entonces ellos son reinjertados. Y dice, si la exclusión de ellos fue tan beneficiosa para el mundo que el Señor tomó gentiles para un pueblo para su nombre durante el tiempo de los gentiles, que es el paréntesis en las 70 semanas de Daniel hasta que llegue el tiempo de la última semana que ya está entrando. Entonces el Señor habla de que se vuelve Israel y lo reinserta, y que la reinserción será más gloriosa que la exclusión, porque la exclusión produjo la salvación de los gentiles. Entonces la inclusión va a incluir la resurrección, porque en Daniel tú ves que cuando él habla del tiempo de angustia del cual Israel sería librado, inmediatamente ahí en ese contexto habla de la resurrección. Es en la segunda venida de Cristo. Entonces por eso el Cántico de Moisés aparece en boca de los vencedores del fin, de los vencedores del anticristo. O sea que la iglesia no puede ignorar el misterio de Israel, su lugar en el ramillete de todos los misterios de Dios, y también en el misterio de la iglesia. Por eso en Romanos el Espíritu Santo no pasa del capítulo 8 al 12, sino que pone el 9, 10 y 11 donde trata de este tema. Perdónenme que les contesto. Una madrugada, en sueños, me visitó el Señor Jesús con una caja. Era una caja de herramientas así como un rectángulo, gruesa, así, una caja, digamos un rectángulo, hondo, llena de herramientas. Vino el Señor Jesús, me visitó y me entregó esa caja de herramientas en la mano y me dijo una frase, nada más. Me entregó esa caja y me dijo, el retorno de Israel. Y me desperté como con la caja en la mano. Y desde ese día el Señor me ha hecho mirar en la Biblia este aspecto que no debemos ignorar, que Pablo dice, no quiero que ignoréis este misterio, que aconteció a Israel endurecimiento en parte, ¿verdad? Pero luego que haya pasado el tiempo de los gentiles, Israel, no dice cada israelita, Israel será salvo. O sea, la nación como nación, las tribus representadas, los 144.000 de las tribus de Israel, será salvo. Hay algo que tiene que ver con Israel. Y por eso el Cántico de Moisés es mencionado en la boca de los vencedores en el fin, junto con el del Cordero. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, el remanente de Israel va a recibir al Mesías y va a recibir el Espíritu Santo, como lo dice en Zacarías, lo dice en Ezequiel, en otros lugares, y al recibir al Mesías ya son un cuerpo con nosotros. Inclusive en Miqueas dice así, que el Mesías los dejaría hasta que diera luz la que dará a luz.
y entonces el resto o el remanente de sus hermanos, los del Mesías, se uniría con los hijos de Israel. Y eso lo habló Dios, está en Miqueas 5:3. Quiere decir que Jesús sabía, porque ese Miqueas 5 habla del Mesías, se habla de la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén y cómo el Mesías vendría 2 veces y se iría, pero no para siempre, sino hasta que diera luz, la que debía dar a luz, y entonces el remanente de sus hermanos se uniría con los hijos de Israel. Tengo otras ovejas que también debo traer, y estas serán un solo rebaño, estas de Israel y las otras. ¿Ve? Pero lógico que no es por ser israelitas. Si son israelitas, como si son colombianos o chilenos, y no reciben a Cristo, Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero si creemos, ya no hay judío ni gentil, ahora hay es el cuerpo de Cristo, un solo rebaño y un solo pastor que es la cabeza del Señor Jesús por medio del Espíritu y la Biblia. No un ecumenismo, no. Sin Cristo no puede haber esa reinserción. La reinserción es en Cristo y por el Espíritu y por el manantial con que ellos serán purificados también, como lo dice Zacarías. Entonces por eso vale la pena que leamos ese cántico de Moisés, hermano. Vale la pena que veamos esas 3 escenas, porque sin esto no entendemos el plan de la economía divina. Y entonces mucha gente se volvió antisemita porque interpreta ese que le es quitado el reino y dado a otro pueblo como definitivo, cuando Jesús lo está diciendo es en base al cántico de Israel y a los salmos y a Oseas y a Isaías. Y sobre esa base también lo explica luego Pablo, y luego aparece también en Apocalipsis. Entonces yo les sugiero que nos animemos a leer, aprovechemos este momento para leer este canto y entender este asunto de Israel y qué tiene que ver con la iglesia y cómo es la cosa. Amén. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso, desde el 31-24, ¿no? Vamos a ver del 31-24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, por eso se llama Deuteronomio, es una segunda escritura de la ley, porque primero él en el monte Sinaí lo fue recopilando, pero aquí era antes de morir Moisés, a punto de morir, para entrar ya a Canaán. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahvé vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora, ¿por qué le dice que es el libro de la ley? O sea, el Deuteronomio y toda la ley, el Pentateuco. ¿Por qué va a ser un testigo contra Israel? Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, dice Moisés, sois rebeldes a Jehová, a Yahvé. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? O sea, ya lo sabía Moisés. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. Mire, por la pregunta tuya, ¿qué cosas han sucedido? Aquí está resolviendo, en otros lugares habla más.
por haber hecho mal ante los ojos de Yahvé, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Entonces, por ahora, permítame saltar al versículo 44 y después volveremos ahí al 1. 32:44 de Deuteronomio. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oído del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y bueno, ahí ya Moisés ve, canta, se le permite ver la tierra pero no entrar. Y ahora sí vamos a cantar el cántico. O sea, vamos a leerlo. Después habrá que ponerle música. Así que los músicos y músicas, aunque sea, vamos a ir viendo la primera escena, lo que podemos llamar la escena del noviazgo, ¿no? Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Yahvé proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Que siempre le queremos a veces echar a Dios la culpa, pero la culpa es nuestra. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová, a Yahvé? Pueblo loco, ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones, que ahí va a recordar el noviazgo. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, recuerdan que Nimrod quiso reunirlos como un gobierno mundial y el Señor los esparció y formó las naciones. El Señor quiere que haya muchas naciones y no un gobierno mundial. ¿Ve? Hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Noten que hay un misterio. Porque la porción de Yahvé es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Aquí está cuál es el águila cuyas alas son dadas a la mujer para que vuele.
de delante de la serpiente al desierto. Hay que entender eso. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, dice Apocalipsis 12, para que vuele de delante de la serpiente. O sea, antes que muerda la serpiente. Dice la Biblia que si la serpiente muerde antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Así que hay que volar con las alas del águila de delante de la serpiente al desierto. No hay que esperar que nos muerda. Que dice la Biblia que el lazo, cuando lo ve el ave, no pasa por ahí. Dice la Escritura, en vano se tenderá el lazo a los ojos del ave. Y también dice la Escritura, escápate como gacela del que arma lazos. Y Jesús habló de ese lazo con que van a ser agarrados en el mundo la cizaña, para ser atada en manojos, para ser quemada. O sea que el Señor nos está hablando de que hay que poner atención cuando nos empiezan a armar lazo, como el anticristo quiere controlar todo el mundo, y entonces dice, escápate como gacela del que arma lazos. Y aquí dice así, el águila. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas. Mire quién es el gran águila. Las alas de la gran águila, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahvé solo le guió. Aleluya. ¿Quién es el águila? ¿Quiénes son las 2 alas de la gran águila? Toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice, y nos llevó con él en ascensión. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carnero de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Entonces, hasta ahí es el noviazgo, hasta el verso 14. Esa es la primera escena. Dios mismo tomó un pueblo, lo sacó de Egipto y lo llevó y lo mantuvo hasta por el desierto, ni se envejecieron sus vestidos, ni zapatos, ni nada, no le faltó nada. Y esa es la gran águila. ¿Ven? Dios solo le dio. Mire qué importante es tener esta fe. Y ese es el cántico de Moisés. Pero ahora viene la escena del medio. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Creador. Y lo vio Yahvé. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Por eso es como un novio que fue herido, traicionado. Entonces ya no se dejó ver más. Por un rato escondió su rostro. Veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles,
Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Esos dioses muchos son Nefilim. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí aparece ya el pueblo de los gentiles, que no era pueblo, pero será llamado pueblo. Y dice el Señor, el reino será quitado de este pueblo y será dado a otro pueblo que rinda los frutos de él. Esa es la iglesia. ¿Te das cuenta? Tomada de entre los gentiles. Entonces, por eso es importante entender esto. Note el contexto de todo esto, por eso aparece el 9, 10 y 11 capítulos del misterio de Israel en Romanos, que es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. No pasa del 8 al 12 a hablar de la iglesia, pasa por Israel. No quiero que ignoréis este misterio para que no os engrandezcáis, os ensoberbezcáis. Y después si llega al 12, pero después del 11. Entonces ahora dice, eso lo tiene en cuenta el Espíritu Santo, lo tiene en cuenta Pablo, lo tiene en cuenta Jesucristo y lo tiene en cuenta hasta Apocalipsis. ¿Cómo nosotros vamos a ignorar este misterio? Y por ignorarlo hay muchos que piensan que no, que ahora el Papa ya suplanta prácticamente a Israel. Y la iglesia, algunos piensan que no tiene nada Dios que hacer ya con Israel. No es así, vamos a ver. Claro, por ahora estamos leyendo la segunda escena, la del rompimiento del pueblo, y que provocó a celos a Dios. Dios dijo claramente que Él era un Dios celoso. Y Santiago dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos anhela el Espíritu Santo. Voy a contar algo que Jorgito ya lo sabe porque se lo conté a él. A veces, por causa de la obra, uno tiene que madrugar y a veces no alcanza a dormir bien y viaja y está uno así en una situación difícil. A veces se acuesta a las 2 de la mañana y tiene que levantarse a las 4. Entonces yo suelo decirle, Señor, te ruego que me dé fuerzas, que en estas 2 horas consiga dormir profundo y despiértame a las 4. Ya me duermo profundo y el Espíritu Santo me despierta a las 4 porque a las 4:30 tenemos que salir. ¿Ven? Pero una vez no le dije al Espíritu Santo, le dije a Jorgito. y miren lo que pasó. Me dije, Jorgito, si no me despierto, despiértame a las 4. Cuando veníamos para acá, cuando veníamos para Temuco, le dije esa madrugada. Y entonces, cuando llegó Jorgito a las 4 de la mañana, sucedió una cosa curiosa. Al mismo tiempo que me llamaba Jorgito en la puerta, así con toda decencia, así, nada de brusquedad ni nada para no asustarme, al mismo tiempo que él me llamaba, el Espíritu Santo me habló. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Esta es una obra interior del Espíritu Santo. Él estaba llamándome en la puerta. Pero en ese mismo momento el Espíritu Santo me estaba diciendo, esta es una obra interior del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no quería no, pues él lo hizo y yo mismo le pedí el favor, pero ahí yo entendí que yo tenía que seguir pidiéndole a él que me despierte. Dios lo usó a él con todo, pero juntos los dos, al tiempo que él lo hizo con toda esencia en el Espíritu, el propio Espíritu me habló y me dijo que ese toque de la puerta exterior no era solo exterior, sino que este es una obra interior, me dijo así. El Espíritu Santo cuando sonaba el toque de Jorgito, ahora, para venir aquí al sur. Entonces dije, Señor Jesús, mira, qué cosa, ¿no? El Espíritu nos cela, nos anhela celosamente, quiere ser el que realmente nos dirige, el que nos encamina. ¿Qué es, Señor Jesús?
Claro, le agradezco por todo lo exterior, porque él también lo disciplina uno en lo exterior, pero él quiere que le sigamos a él en el interior. Amén. ¿No? Ahí dice que él es un Dios celoso. Me consultarás, dice. Me pedirás a mí, yo te ayudaré, y en el día de la angustia vendrás a mí, y yo te diré, te cuidaré. O sea, Él es nuestro Padre, Él quiere ser, Él es el esposo de la iglesia, ¿no? Y Él es celoso. Uno a veces no entiende eso, ¿ves? Entonces dice aquí, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Miren lo terrible que es la idolatría, hermano. Qué ofensivo es para el Señor. Aunque pongan a su mamita, pero ella no es Dios. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque nosotros éramos insensatos. No entendíamos nada, pura idolatría y todo. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Note las persecuciones de Israel. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos. ¿Qué le parece, Hitler? Cual veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Y ahí empieza el frenón, la frenada, para pasar de la segunda escena a la tercera. Me llama la atención, hermano Guino. Sí. Y dentro de las cámaras el espanto, Sí. así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre. Claro. Curiosamente, ellos usaron esas cámaras. Sí. A todo introducían allí. ¿Y sí? Claro. Sí, cámaras de espanto. De gas. Cámaras de gas. ¿No? Terrible. Terrible. Pero bueno, algunos piensan, la teología de la sustitución que tienen algunos protestantes y los católicos, ellos piensan que ya Dios acabó con Israel y también los musulmanes. Inclusive yo recuerdo cuando estuve en Alemania, había algunos hermanos en Cristo alemanes, pero que algunos eran medio nazis todavía y eran racistas, y ellos estaban orgullosos de que Dios los había usado a ellos para castigar a Israel. A veces pasa eso, no digo todos, pero conocí y oí a ellos mismos. Pero entonces, mire, cuando el Señor ve la actitud de los enemigos de Israel, que van a apropiarse del castigo de Dios como si ellos hubieran vencido a Israel, entonces Dios cambia. Dios empieza a frenar y empieza a quitar su mano de sobre Israel y empieza a explicar, y luego manda a las naciones honrar a Israel. Entonces, mire la última escena que empieza aquí desde el 26. Yo había dicho que los esparciría lejos, los esparció mismo, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digo, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Yahvé. ¿Se da cuenta? Para que no se engrandezcan los enemigos de Israel. Entonces ahora dice, Dios empieza a quitar su mano y va a tratar con nosotros también. Y dice, porque son nación privada de consejos, o sea, ellos no entienden a Dios. Ellos piensan de que Israel ya puede ser barrido y quieren barrerlo del mapa. Y justo en estos tiempos
Hay que entender esto porque se van a juntar las naciones contra Israel. Y en el momento que se junten, les viene un montón de terremotos, tsunamis, destrucción por venir contra Israel. La gente no entiende que la honra de Dios está ligada con Israel por las promesas de Dios. No entienden eso, que meterse con Israel por propia mano es meterse con Dios. Y la Biblia dice que en el último tiempo esto se entendería. Y por eso en la boca de los vencedores de Dios, o sea, de parte de Dios, no contra Dios, lógico, esto tiene que ser enseñado a todas las naciones. Y por eso el cántico de Israel tiene que estar en nuestra boca. También como el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se trata de la honra del Señor y del plan de Dios. Entonces dice aquí, versículo 29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Yahvé no los hubiera entregado? Eso es lo que deben entender los gentiles que persiguieron a Israel, que fue Dios el que los usó a ellos para corregir a Israel, pero que no se pretendan engrandecer ellos. Nosotros lo hicimos y no Yahvé. Y dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? O sea que Dios sabe lo que tiene guardado. Cuando terminó de corregir Israel con Babilonia, corrigió a Babilonia con Persia. Y a Persia lo corrigió con Grecia. Y a Grecia con Roma. Y a Roma también le viene el juicio. Entonces dice aquí, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, porque Él le dio un tiempo a cada uno. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Yahvé juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿qué dirá Israel? ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones, o sea, todos los demonios que ellos adoraban, que provocaron a ira, levántense, que os ayuden y os defiendan. Y ahí es cuando Israel entiende, y Dios dice, ved ahora que yo, no los demonios, no no aquel, no los Estados Unidos que los va a ayudar, ni la Unión Europea, ni el Anticristo, no. Yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Ahí está la restitución. Yo hiero, yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen, embriagaré de sangre mi saeta, ahí está Armagedón, entre esas guerras, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del pueblo. Alabad naciones a su pueblo. Note cómo esa tercera escena mudó. Ahora se vuelve el Señor a Israel al final del cántico. Porque Él vengará la sangre de sus siervos
y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Mire, hermanos, qué tremendo es este cántico. Y estará en la boca de los vencedores junto con el cántico del Cordero. Gracias, Señor. En la victoria sobre la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el número de la bestia, cantarán el cántico de Moisés y el del Cordero. Y este cántico explica la historia, muchos pasajes de la Escritura, los días que estaría Israel sin sacrificio. Y por eso el hecho de que ya se ordenó recobrar el continuo sacrificio, tan pronto se empiece a ser obedecido, estaremos ya 220 días adentro de la semana 70 de Daniel. Por eso esos libritos que le dije sobre el Tamid, sobre el continuo sacrificio, hay que entenderlo. Porque miremoslo ya que tenemos el tiempo para eso, hermano, aprovechemos, que no sabemos si cuándo tendremos otra oportunidad. Allí en Mateo, ustedes recuerdan un pasaje, que no lo voy a leer para adentrarnos por ahí. Mateo capítulo 24, versículo 14 y 15. Y ya llamo la atención que a estos dos numeritos que aparecen constantemente, 14 y 15. Por tanto, el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, o sea, lo que él está predicando aquí en esta ocasión. Eso él le llama evangelio del reino para ser predicado a todo el mundo. No sea, esto es solo para los judíos, no, esto es para todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces cuando llegue el fin, por tanto, ¿qué va a pasar en el fin? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, es la imagen de la bestia, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahí sigue hablando de otras cosas, pero paremos un poquito para entender bien este 15. Aquí Jesús está apelando a Daniel y nos dice que tenemos que leer y entender a Daniel cuando habla de la abominación desoladora. Entonces vamos a Daniel, vamos al capítulo 11 de Daniel. Ya lo estuvimos estudiando allá en YouTube, pero vamos a seguir profundizando ahí. Daniel capítulo 11, versículo 31. Es un versículo importante que ubica estas cosas. Dice el 31, pero voy a leer desde el 30. Vendrán contra él nave de Quitín, y era lo que estábamos hablando anoche, allá conversando con los hermanos en Temuco, y él se contristará, o sea, el personaje del anticristo, que va a ser el anticristo, se enojará, volverá y se enojará contra el pacto santo, o sea, contra los judíos y los cristianos, porque él va a poder reunir a todas las falsas religiones del judeo-cristianismo. Es verdadero, proviene de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, se enojará y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, es la apostasía. Por eso decía Pablo, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y aquí en el verso 30 aparece la apostasía. El anticristo se entenderá con los que abandonen el santo pacto, inclusive la fotografía de la reunión de ellos con los líderes religiosos para un gobierno mundial está en ese librito que le dejé acá. Ahí está. Y ahora dice así, verso 31, y se levantarán de su parte, o sea, de parte de este personaje, el anticristo, tropas, o sea, ¿con quién estarán los ejércitos?
¿A quién reunirá los reyes a sus ejércitos para pelear contra el Cordero? El anticristo. O sea que es mejor no estar metido en el ejército, sino en el de Cristo. Y dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces note cómo describe aquí. Va a profanar el santuario, que es el tercer templo, que dice que se pondrá en el lugar santo la abominación desoladora. Pero note que dice, quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. O sea que la abominación desoladora, como lo vamos a leer en las 70 semanas de Daniel, se coloca en la mitad de la última semana. Una semana de 7 años, de las 70 semanas, que hasta cuando vino Cristo era la 62, después de 7, o sea, la 69, y ahí ellos rechazaron a Cristo, y entonces la bendición de Abraham pasó a los gentiles, y ahí se abrió la puerta para los gentiles, y ellos rechazaron al Mesías, no lo recibieron, solo un remanente. Y el resto fueron esparcidos por toda la tierra, como lo dice el Señor Jesús y lo registra Lucas. Narquemos aquí y veamos eso. Vamos a Lucas 21. Lucas 21. Para ver ese aspecto ahí. Lucas 21. Entonces en Lucas 21, desde el verso 20 al 24, Lucas 21, 20 al 24, dice el Señor Jesús, después de ese versículo que acabamos de mencionar hace un rato, el 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces ahí dice el 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, como pasó en el año 70, sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque eso lo dice la profecía de las 70 semanas. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. O sea que cuando las ciudades se están llenando de ejércitos, es mejor quedarse en el monte y en el campo. Los que estén en ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en la ciudad, en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque eso fue terrible. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, es Israel, porque rechazaron al Mesías. Y caerán a filo de espada, como ha pasado a lo largo de su historia, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que hay un paréntesis de tiempo que Dios dejó a los gentiles. Le dejó a Israel para tomar un pueblo entre los gentiles. Cuando se acabe el pueblo de los gentiles, llegó el asta. Allí vuelve a contar el tiempo de Israel. Dios se vuelve a Israel. Y la última semana, los 7 años, la primera parte son pactos. Y a la mitad de la semana, el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y pone la imagen de él mismo, la abominación desoladora, la imagen de la bestia, la pone en el lugar santo para ser adorado. Y él se hace exaltar a sí mismo como el Dios como el Dios de todas las religiones. Y por eso las tasas de la ira vienen sobre el reino del anticristo en la gran tribulación. Entonces mire lo que dice acá. Volvemos otra vez a Daniel. Dice, quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Entonces existe el continuo sacrificio. Pero note, en el 9, vamos retrocediendo al 9, donde termina la parte
de las 70 semanas de Daniel. Vamos allí al 9, capítulo 9. Entonces la profecía de las 70 semanas está del 20 al 27. Entonces en el verso 26 dice: después de las 62 semanas, primero habían habido un periodo de 7, que se cumplió allá cuando fue restituido el templo, allá esas semanas allá. Dice: será edificada la plaza en tiempos angustiosos, en tiempo de Nehemías, porque ahí desde Artajerjes se empieza a contar, desde el año 20 de Artajerjes, cuando se restituyó Jerusalén, y de ahí se empieza a contar las 70 semanas de años. Y después vienen de las 7 semanas, que son 49 años, vienen 62 semanas hasta que llega Cristo. O sea, la primera venida de Cristo sí estaba marcada su hora. Y Cristo vino en un burrito, manso y humilde, como decía Zacarías, exactamente el día que se cumplían estas 62 semanas. Porque dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. O sea, se cumplió y él entró en un burrito y entonces purificó el templo por las otras y todo, y luego lo mataron. Y ahí dice: mas no por sí, o sea, murió por nuestros pecados. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, los romanos, destruirá la ciudad y el santuario. O sea, eso fue en el año 70, cuando Vespasiano fue nombrado conforme a la profecía que le hizo Josefo, emperador. Él se fue para Roma a ocupar su puesto y dejó a su hijo Tito, que fue cuando destruyeron Jerusalén en el año 70, y fue la retribución de que habló Jesús y de que habló Daniel. ¿Ve? Y entonces dice: y su fin, o sea, eso continúa hasta la última semana. El verso 26 es el paréntesis de los gentiles, o sea, el periodo del Imperio Romano. ¿Se da cuenta? Ya los judíos son esparcidos y empieza Dios a tomar un pueblo entre los gentiles, mientras los judíos son esparcidos. Y luego eso sigue así hasta que llega el tiempo del anticristo, porque la Biblia dice que esa cuarta bestia, que es Roma, a ella es a la que le salen los 10 cuernos, y ellos 10 son los que le entregan el poder a un cuernito pequeño, que luego se engrandece y llega a ser el anticristo, y ya no solo reina sobre Europa, sino que se le va a dar toda tribu, pueblo, lengua y nación. Salta de lo europeo a lo global. Y eso es lo que está pasando en ese momento, esa transición. Ya el Imperio Romano, ya le salieron los 10 cuernos, que fue las 10 monarquías que junto con los Bilderberg, dentro de ellos organizaron la Unión Europea como trampolín para el gobierno mundial. Con el Tratado de Lisboa, esos 10 le dieron el poder al presidente del Consejo Europeo para reinar. Y es un cuerno pequeño que sale entre ellos, pero el objetivo es que ese va a ser la bestia, ese cuernito que sale. Pero empieza pequeño y se engrandece hasta que reina durante tiempo y medio tiempo sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que su periodo europeo es una antesala para su periodo global. ¿Qué ha hecho el personaje al cual se le dio la presidencia del Consejo de todos los presidentes de Europa? Ha preparado los pactos para un gobierno global. Eso es lo que he estado haciendo. Y ya estamos en ese periodo de pactos y pactos, a punto de que se establezca el continuo sacrificio y se quite a la mitad de la semana. Hermanos, el 20 de agosto del 2013, en el año pasado, se reunió el nuevo Sanedrín, el nuevo que lo restablecieron en el año 2006, se reunió ese Sanedrín nuevo e hizo una ceremonia de retomada del continuo sacrificio esa noche. Esa noche
el Sanedrín decidió retomar el sacrificio continuo que estaba descontinuado desde el año 70. En el año 70 ellos fueron esparcidos y eso se dispersó. Ellos se dispersaron, pero en el 48 volvieron. En el 67 recuperaron Jerusalén. En el 80 la declararon capital universal. Y el año pasado dieron la orden de retomar el continuo sacrificio. Ahora, la orden es una cosa y cuando se empieza a ser obedecido, pero en la Biblia hay una fecha en la cual es restaurado el continuo sacrificio en la práctica, y es en el mes séptimo. ¿Y saben qué? El mes séptimo es el de Etanim, que equivale desde el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre. Y en este año, en el 8 de octubre, que estamos a pocos días, ¿hoy qué es? Hoy es 19. ¿Cuánto falta para terminar el mes? 11 días, ¿verdad? Más 8 son 19 días. 19. Estamos en 19 días. Ahora, el 8 de octubre es la segunda luna rojo sangre, que equivale al 21 de Tanín. Y la Biblia dice así en Ageo. Vea conmigo, Ageo. Ageo, capítulo 2, primer versículo. En el mes séptimo, o sea, Etanim, a los 21 días del mes. Ahora miren lo que tengo aquí, el cálculo hecho. Etanim 21 igual 8 de octubre. Vino palabra a Yahvé por medio del profeta Ageo diciendo. Entonces notes, hermanos, que en ese día 21 de Tanín, que si tú lo tomas, Tanín es el séptimo mes, entonces si tú tomas desde el primer mes, ¿ves?, que es el 21 de marzo, y empiezas a contar, cuando tiene 31 días le quitas un día, porque en la Biblia son todos de 30, no hay de 28, de 29, de 31, es todo de 30, el calendario lunar. Entonces ahí vas, como marzo tiene 31, entonces pasas del 21 al 20, no al 21. Y luego del 20 de abril, que tiene 30, al 20 de mayo, pero de mayo, como tiene 31, al 19 de junio, como tiene 30, al 19 de julio, como tiene 31 julio al 18 y como tiene 31 de mayo al 17, ¿se da cuenta?, de agosto. Y ahí entonces tú contabilizas de agosto, como tiene 31, pasa a un día anterior, o sea, no siempre al 17, sino al 16, depende. Si tiene 31 se le quita un día, pues, para pasar al siguiente mes. Ahí llega el Tanín. Y ahí cuando tú contabilizas los días, te das cuenta que el 21 de Etanim es el 8 de octubre. Así llegas a hacer la cuenta, y ya lo he hecho varias veces, por eso lo escribí ahí. Pero lo escribí antes de saber lo que había. Mira, lo tengo escrito en rojo ahí, antes de saber. Y de pronto me di cuenta que en esta tétrada de luna rojo sangre, la segunda luna rojo sangre será justamente ahora el 21 de Tanín, o sea, el 8 de octubre. Y Dios establece esa fecha para contar desde ella un poco. No dice cuánto es ese poco, pero dice de aquí. Porque primero dice que la luna se volverá sangre antes de la venida del Señor, antes del día grande y terrible. Y entonces mire lo que dice aquí Dios en el verso 6 de esta profecía, y el 7. Porque así dice Yahvé Sabaoth, o sea que la profecía continúa aquí. De aquí a poco. ¿Cuál es este aquí? El 8 de octubre, es el día de la luna roja. Es un día especial porque ¿cuántos 8 de octubre han pasado? Pero
no marcados por una luna de sangre. Pero dice aquí, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra. O sea, no solamente la tierra va a ser una cosa como Jesús dijo antes de su venida. Él dijo que se estremecerían las fuerzas del Urano, que es las fuerzas de los cielos. ¿Ve? Y en la tierra también, terremotos. Y no solo terremoticos pequeños, sino como esos que estudiamos ayer en Maipú, recuerda que lo leímos. Entonces dice, de aquí, ¿cuándo es la fecha? El 21 de Tanín, que es el 8 de octubre, que hay una luna rojo sangre, señalando esta, a diferencia de los otros 8 de octubre, que no ha pasado nada. Pero dice, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. O sea, es un periodo terrible, terremotos, tsunamis y todo esto. Y vendrá el deseado de todas las naciones, que es la venida de Cristo. Y llenaré de gloria esta casa, que es el tercer templo restaurado, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mía de la plata y mía del oro, dice Yahvé de Sabaoth. La gloria postrera de esta casa, o sea, la casa de Dios, la última. Es el tercer templo. Será mayor que la primera, ha dicho Yahvé Sabaoth, y daré paz en este lugar, dice Yahvé Sabaoth. Entonces se da cuenta que aquí no está diciendo algo serio. Antes de la venida del Señor, el Señor va a hacer una buena temblada. Y porque se van a venir las naciones contra Israel. Lo dice en otras partes. Por ejemplo, miremoslo en Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Miremoslo en Ezequiel. Vamos al capítulo. Vámonos al capítulo. Podemos ver varios. En el 36. Mire cómo se llama ese capítulo. Restauración futura de Israel. ¿Se da cuenta? Vamos a leer ese capítulo así sea rápido. Tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel y di: monte de Israel, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé Adonai: por cuanto el enemigo dijo de vosotros. Note, Dios continúa con el tema del cántico maltés, para que no digan los enemigos: también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. No es eso lo que están diciendo los árabes, los palestinos, la ONU, todo el mundo contra Israel. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Yahvé Adonai, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. ¿No es así lo que sucede? Por tanto, monte de Israel, oíd palabra de Yahvé Adonai. Así ha dicho Yahvé Adonai a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamiento y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Yahvé Adonai: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo, contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Yahvé Adonai: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Yahvé Adonai: yo he alzado mi mano, he jurado,
que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveréis, seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Yahvé. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, sobre los montes, ¿no? Y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarán los hijos. Así ha dicho Yahvé Adonai: por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido, por tanto no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Yahvé Adonai, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuesto de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Yahvé Adonai. Vino a mi palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. ¿No ha sido así, hermanos? Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Yahvé, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Yahvé Adonai, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahvé. Dice Yahvé Adonai: cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Yahvé Adonai. Sabedlo bien,
Avergonzaos y cubrios de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Yahvé Adonai, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Yahvé he hablado y lo haré. Así ha dicho Yahvé Adonai. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahvé. Y luego continúa con el valle de los huesos secos, que también habla de lo mismo. ¿Ve? Y continúa con la reunión de Judá y de Israel. Y mire lo que dice esta parte final. Dice, leo desde el 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Yahvé hablé y lo hice, dice Yahvé. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano, y ya es uno solo. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con las abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ahí estaba Cristo. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, el Mesías, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones, mire lo que tienen que saber, que yo Yahvé santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Qué cosa?
Y aquí habla después también cómo va a estremecer a los que vengan contra Israel en el 38. Vamos a leer del 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, esa es Rusia, en la misma línea donde está Jerusalén, en el mismo meridiano al norte está Moscú. Y tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Quiero que sepan una cosa. En la propia ciudad de Jerusalén, en las instalaciones de la ONU, se encontraron miles de fusiles Kalashnikov, de esos rusos, ahí guardados esperando eso. Barcos ya salieron de Rusia por el estrecho de los Dardanelos y ya están listos con aviones en Siria, diciendo, si ustedes atacan Siria, yo ataco Israel. Y dice así, subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra, pero mire, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Yahvé Adonai, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Yahvé Adonai, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahvé Adonai. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé. Qué cosa seria es eso. Y ahora mire lo que dice hacia el final en el verso 21 del 39. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahvé su Dios. Y sabrán las naciones, miren lo que tienen que saber las naciones. Y a nosotros nos toca pasarle la explicación de Dios, que somos la iglesia. Sabrán las naciones que la casa de Israel, ¿qué es lo que van a saber? Que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro. Note cómo continúa el cántico aquí. Y los entregué en manos de tus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Yahvé Adonai. O sea, esto se ha cumplido hasta aquí, pero ahora viene la otra parte, el final del cántico de Moisés. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza,
y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé Adonai. Qué profecía. Y luego ahí empieza la descripción del tercer texto. Qué maravilla, hermano. Y eso que hay muchos pasajes más. Fíjense cuántos largos capítulos leímos que hablan de esto, y hay muchos más. Muchos más. Dios le dedica mucho a esto porque ese es el fin. Porque mejor es el fin del negocio que su principio. Entonces, la iglesia no puede desconocer el misterio de Israel. Inclusive dice que los gentiles que creen en Dios le ayudarán a Israel. Y hasta llevarán sus niñas en brazos de vuelta a la tierra. Y eso ya está sucediendo. Hay hermanos que Dios ha llamado claramente con este llamamiento y que están trabajando en eso ya hace años. Le llaman Operación Éxodo, un nuevo éxodo, sacándolos de todas las tierras, llevándolos a Israel. Esto no lo debe ignorar la iglesia. Esto es parte del Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Eso lo enseñó Jesús y lo habían enseñado los profetas. ¿Cómo lo va a ignorar la iglesia? Amén, hermanos. Bueno, descansemos entonces ahora. Amén. Padre, gracias te damos porque nos permite leer esta preciosa palabra tuya, porque toda ella es tuya, digna de honor, de respeto. Te honramos a ti, Dios de Israel, que eres el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. A ti la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.